Continuamos con este tercer y último bloquecito. Nosotros vamos haciendo estas clases por bloques para que sea más sencillo para ustedes, para que no sea toda una clase larga, extensa. Si tienen que retroceder y ver una parte en particular, retroceden una parte, un bloquecito y empiezan a verlo independiente de toda la clase, ¿sí? Vamos con los planos. Planos con los cuales podemos dividir nuestro organismo, ir dividiendo y estudiando por sectores, ¿sí? Fíjense, acá hay una persona, vamos a estudiarlo con un poquito de detalle esto, porque, para que se entienda lo mejor posible. Acá hay una mujer, una persona, posición anatómica, y lo que vamos a hacer es pensar, acá estoy tratando de ir por el borde de este plano que se llama plano frontal, lo tenemos acá, aparte que me anda ya media lentita la máquina, plano frontal. Son cortes, como si uno hiciera un corte, que dejan, ¿sí?, diferentes zonas para estudiar o para ver. Fíjense, este plano frontal hace referencia a un corte como si uno le cortaran acá arriba en la cabeza. ¿Vieron esas cosas que se veían en la tele? No sé, antes, digo, porque ahora yo ya no las he visto ni tampoco miro mucho. Como los magos que metían como unas cosas y hacían como que cortaban a la chica siempre que estaba adentro, pobre siempre la chica. Esto es como si nos estuvieran cortando, voy a usar las dos manos, dejo el puntito, de acá, todo en dos mitades. Entonces da una mitad anterior, una parte anterior y una parte posterior, ¿sí? Anterior y posterior, el plano frontal, este plano frontal, que es del frente. Anda re mal esto acá. Hay otro plano, fíjense esta línea media, porque después esto lo vamos a ver acá, del lado derecho, cuando estudiemos órganos y sistemas, vamos a decir, en un corte frontal, ¿cuál era el frontal? El que divide anterior y posterior. ¿Cuál era el transversal? ¿Cuál era el sagital? Lo estudian. Bueno, decía, esta línea azul, si nos cortaran así al medio acá, ¿en qué mitades nos quedaríamos? Una izquierda y una derecha, ¿sí? Entonces, esto si fuese corte justo al medio, cuando es por el centro, nuestro eje central se llama sagital, acá, o medio sagital, a través de la línea media. Sagital, como que lo resume, medio sagital lo aclara, porque además del sagital o medio sagital puede haber un plano parasagital, que es de la línea media desplazado para alguno de los dos laterales. Entonces acá un plano parasagital ya nos indica que es otra vez en mitades, izquierda y derecha, pero que no es por la línea media, parasagital, es desplazado hacia alguno de los dos laterales. Acá tenemos otro, fíjense este que está en verdecito. ¿Cómo es el corte? ¿Cómo la cortaron a esta mujer acá? ¿Sí? Al medio, transversalmente. ¿En qué porciones nos deja esto para estudiar? Una porción superior y una porción inferior, ¿verdad? ¿Qué plano sería? El plano inferior y el plano transversal nos deja estas partes, superior e inferior. No es lo mismo en nuestro cuerpo, la parte superior que inferior, entonces por ahí son necesarios estos cortes. Un plano transversal, fíjense acá, tenemos este órgano, un corte transversal nos deja una parte superior del encéfalo, del cerebro en realidad, y una parte inferior. Además pueden haber planos oblicuos, por algún motivo se necesita ver cómo es cuando el corte es oblicuo y ahí existe el plano oblicuo. Estos son los principales que vamos a trabajar, como les decía, vamos a presentar en algún momento cuando empecemos a estudiar órganos, tejidos o sistemas, diferentes cortes para ir viendo y profundizando las estructuras. Entonces vamos a utilizar estos cortes y estas imágenes así que van a indicar, a veces esto no va a estar esto solo y ese corte medio sagital y uno ya se tiene que imaginar cómo sería completo y qué corte estaría sucediendo y qué es lo que estamos viendo en realidad, ¿sí? Esto lo discuten ustedes y lo contestan, qué plano divide el encéfalo en partes derecha e izquierda desiguales. Esto es el libro de Tórtola, ¿sí? Bueno, vamos a las cavidades corporales, otra de los temas que tenemos que ver hoy. Cavidades corporales. ¿A qué hace referencia una cavidad? A ver, espacio, ¿verdad? Un espacio dentro de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Lo leemos.
Son espacios dentro del cuerpo que protegen, separan y sostienen órganos internos. Fíjense acá, órganos internos, un espacio. Huesos, músculos, ligamentos, otras estructuras anatómicas separan las distintas cavidades corporales entre sí. Huesos, músculos, ligamentos y otras estructuras separan las distintas cavidades y las cavidades contienen órganos. Bueno, las principales cavidades corporales del tronco, recuerden región corporal, tronco, son las cavidades torácica y abdominopélvica. Abdominopélvica. Sigue. Acá las vemos, tórtora. Revisan cada una de las cavidades, cómo está formada, o qué órganos, a ver si me sale bien, Daniel, qué órganos se encuentran en tal cavidad. Ahí lo dije bien. Craneal, cavidad craneal. Acá la tenemos, ¿sí? Formada por los huesos craneales, esto que siempre decimos que está durito, y contiene el encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? Voy al libro y me fijo. Conducto vertebral. ¿Lo ven acá? En amarillo. Formada por la columna vertebral y contiene la médula espinal y el comienzo de los nervios espinales. Van a ir saliendo los nervios. Cavidad torácica. La podemos dividir. Torácica, tórax, ¿verdad? Pleural, pericárdica, corazón, y mediastino, acá el chiquitín. La torácica, tórax, contiene las cavidades pleurales y pericárdicas y el mediastino, contiene esto que nombramos recién. ¿Cuál es la cavidad pleural? Vamos a ver después, ahora a continuación capaz que lo mencionamos, hay una membrana, doble membrana, que se llama pleura. Rodea, cada una, rodea un pulmón. Entonces, deja un espacio. Recuerden que las cavidades son espacios. La membrana serosa de una cavidad pleural es la pleura, es lo que he mencionado. La cavidad pericárdica rodea al corazón, el espacio donde se ubica el corazón. La membrana serosa de la cavidad pericárdica es el pericardio. Ya entran a aparecer muchos nombres de estructuras anatómicas que ustedes tienen que manejar. Fíjense todo lo que estamos viendo acá. Las cavidades, las membranas. Mediastino. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Cuál es su función? Lo tenemos que saber. Porción central de la cavidad torácica entre los pulmones. Entre los pulmones. Se extiende desde el esternón, acá es el que estaba haciendo referencia, a la columna vertebral, o sea, desde aquí, fíjense en esta vista lateral. Esternón, columna. Dice, se extiende desde el esternón a la columna vertebral. Y de la primera costilla al diafragma. Costilla, músculo diafragma. Ahí. Contiene el corazón, el timo, el esófago, la tráquea y varios vasos sanguíneos grandes. ¿Sí? Pasamos abajo del diafragma hacia abajo, cavidad abdominopélvica, subdividida. ¿Con qué se compone? Cavidad abdominal, cavidad pélvica. Vamos con la abdominal. Contiene el estómago, el vaso, la mayor parte del tracto digestivo. Fíjense que acá había, en el mediastino estaba el esófago, ¿sí? Acá está estómago, vaso, hígado, vesícula biliar, vías biliares, intestino delgado, mayor parte del intestino grueso, el otro continúa por acá. La membrana serosa de la cavidad abdominal es el peritoneo, importantísimo. Y la cavidad pélvica contiene la vejiga, porciones del intestino grueso, estamos acá abajo, ¿verdad? Y los órganos internos de la reproducción. Fíjense que dice órganos internos, porque hay también órganos externos. Sigue. Acá un detallecito de la cavidad abdominal, la cavidad pélvica, lo ven en el libro, ven qué comprende, cuáles son, cómo están ubicadas, ¿sí? Resumencito, es lo que veíamos recién.
Y vamos con esto, terminamos con las membranas. ¿Qué es una membrana? Recién nombramos, están rodeadas por la membrana, la recubre. Una membrana es un tejido, clase que viene, tejidos. Es un tejido delgado, maleable, que lo podemos maniobrar, que tiene movimiento, que no es rígido, que cubre, reviste, separa o conecta estructuras, ¿sí? Un ejemplo es una membrana de doble capa deslizante. Yo les voy a preguntar cuál es la función de las membranas. Bueno, después lo vamos a ver en la próxima clase, pero que lo anoten. ¿Cuál es la función entonces? Hace esto, maleable, cubre, reviste. ¿Tienen algún ejemplo en particular? Decía un ejemplo, me contesto solo. Es una membrana de doble capa deslizante denominada membrana serosa. Ubíquenla en algún órgano en particular, a ver cómo es. Digamos, para que pongan el ejemplo en concreto. Que recubre las vísceras, dice, dentro de las cavidades torácica y abdominal, y también tapiza las paredes del tórax y del abdomen. ¿Tiene nombre esa membrana? Tiene nombre. ¿Cómo se clasifican las membranas corporales? Las membranas corporales cubren la superficie, rodean las cavidades corporales y forman capas protectoras, esto que decíamos acá. Hay membranas epiteliales o membranas del tejido conectivo. Las epiteliales son cutáneas, mucosa, pero también acá nuestro sistema digestivo, respiratorio, mucosa y muchos más. Serosa, acá quiero decir estómago, intestino, membrana mucosa. Serosa, y después las membranas sinoviales son las membranas del tejido conectivo, sinoviales. Miren dónde está. Página 140 a 142, porque esto no está en el capítulo 1. Esta partecita de las membranas, Tórtola la tiene en otro capítulo, en estas páginas. Tomen nota, membrana, lo estudio de tal página a tal página. Tomen nota. De las tejidos epiteliales, habíamos dicho que había dos tipos, epiteliales o de tejido conectivo. Las epiteliales, la membrana cutánea es la piel, se está expuesta al aire y es seca. La membrana mucosa rodea las cavidades corporales que se abren al exterior. Son membranas húmedas, la mayoría secretan moco. Por eso decía el aparato digestivo y respiratorio, acá todo a lo largo. Las membranas serosas rodean las cavidades corporales cerradas al exterior, Por ejemplo, rodean los pulmones, rodean los órganos digestivos en el interior de la cavidad abdominal. Se observan dos capas. Van a ver que hay una serosa visceral y una serosa parietal. Esto es porque lo envuelve, fíjense acá, cómo envuelve con dos capitas, como si fuera acá, como si nos envolviera la mano. Entonces hay una capa que se llama serosa visceral, que imaginen que esta es la víscera o el órgano. Se llama serosa visceral porque es la que está en contacto con la víscera. Después esto da la vuelta, ¿sí? Como está acá, esperen que lo voy a hacer acá mejor, que se ve mejor. Da la vuelta, ¿sí? Y la otra es la serosa parietal, porque ya no está en contacto con la víscera como esta capa, sino que está en contacto con la parte más externa, con otra membrana serosa que recubre otro órgano, como por ejemplo acá, ¿sí? ¿Cuál es la función de hacer esto? Pensemos un segundo. ¿En qué le sirve a nuestro órgano? Acá tenemos, imagínense, un estómago, podría también ser alguna otra, ¿sí? O algún otro órgano. Mientras movemos, respiramos, imagínense si corremos, todo se mueve, rosa, ¿sí? Acá los pulmones, como decíamos, la membrana esta que vemos acá, esta, pleural. Y si no tuviera la membrana, ese rozamiento, esa fricción, haría que esto se vaya rompiendo, se vaya sufriendo alguna herida, que se vaya desgastando incluso el mismo órgano con el roce, con otro órgano, con otra estructura. Entonces la protege, la recubre, ¿sí? Impide. Además, a veces hay líquido. Fíjense que entre la pleura
hay entre las membranas un líquido que se llama líquido pleural, no viene al caso, pero que hace que la fricción todavía sea menor, que no estén las dos membranas o las dos paredes de la membrana rozando entre sí, sino que haya un líquido como si fuese un lubricante. No viene al caso esto todavía, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando veamos aparato respiratorio. Pero tiene función de disminuir la fricción y disminuir el daño, entonces. Vamos acá. Se encuentra muy unido. Acá decía, la separa un líquido transparente, poco espeso, llamado líquido seroso. Los nombres de estas membranas se dan de acuerdo al lugar. Así, peritoneo rodea la cavidad abdominal y sus órganos, pleura, los pulmones, pericardio rodea el corazón. Es lo que estábamos mencionando. Acá un ejemplito de la membrana serosa que la decíamos, la nombramos recién, y la otra que nos faltaba era la sinovial, que era el otro tipo de clasificación, ¿recuerdan? Sinovial, revisten las cavidades de las articulaciones, ya vamos a ver articulaciones, las que son tipo diartrosis, o sea, cavidades articulares. Al igual que las membranas serosas, las membranas sinoviales tapizan estructuras que no desembocan al exterior, no. Bien, esas son las sinoviales. Creo que hasta acá llegamos. ¿Hay algún ejemplito? ¿Sí? Fíjense de membrana. Esta es una membrana mucosa. Acá están las células que secretan el moco, las células caliciforme. Entonces, moco, 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 para que esto deslice, cumple diferentes funciones, ya lo vamos a ver. Una membrana serosa, como la que mencionábamos recién. Una membrana cutánea, nuestra piel. Y una membrana sinovial. Fíjense, ¿dónde es esto? ¿Qué les parece? ¿Sí? Unión de dos huesos, se me fue el puntito, pucha, esperen, disculpen, disculpen, sin querer hice clic. Hueso que participa en una articulación, ¿sí? Acá, articulación entre dos huesos, quiero decir, ¿sí? No unión, articulación. Membrana sinovial, acá está la membrana, líquido, ¿sí? La cavidad sinovial que contiene el líquido sinovial y el hueso que participa en una articulación. Entonces, huesos que participan en la articulación tienen que tener movimiento, entonces hay membrana, hay líquido, esto que mencionábamos antes. Para terminar, terminamos acá. ¿Cómo termina la clase de hoy, la primera clase? Repasito. Van a leer esto que comentaba al inicio, capítulo 1, Introducción al cuerpo humano, del libro que está en PEDCO, en digital. Si alguno lo tiene en papel, lean del papel mejor, ¿sí? En fotocopia o en un libro. Disculpen, otra vez, quiero poner el puntito rojo y se me sale y me hace clic. Lo leen en base a la clase de hoy, a los temas que vimos, a los temas del programa, y luego completan la guía de estudio de la unidad 1. Hay una guía de estudio que ya está subida también, que es la guía de estudio de la unidad 1. Para la próxima clase, unidad 2, ¿sí? Si llegan, si terminaron de leer, vieron la clase y pudieron responder toda la guía y cerraron, otra cosa importante que quizás me faltó poner acá es escriban las preguntas que les van surgiendo, anoten las dudas. Tienen un montón de tarea y cada semana vamos a ir avanzando, entonces anoten las dudas. Esto no lo entendí, esto no me quedó claro, esto me parece que es así, pero no estoy seguro. Esto, a ver, lo voy a preguntar por las dudas. Anoten, ¿sí? Esa es la forma de estudiar. Para la próxima clase, decía entonces, vamos a ir al capítulo 4 de Tórtora, porque la unidad 2, si se fijan en el programa, tiene que ver con tejidos. El capítulo 4 de Tórtora aborda tejidos, el nivel tisular de organización. Y va a haber también una guía de estudio de la unidad 2. Si llegan con todo hecho, avanzan a leer el capítulo 4. Bueno, eso es todo. Espero que esta primera clase haya sido, digamos, que les haya servido, a ver si lo digo bien. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Además nos encontramos por la plataforma, que es nuestro medio oficial de comunicación, la plataforma PEDCO, por foro o por mensaje. Y si no, también tenemos, recuerden, el grupo de Facebook, que es como más informal, para dar un avisito, que hay algo en Petco que necesitamos que ustedes vean, ¿sí? Pero también lo tenemos. Entonces, nuestros medios de comunicación, por cualquier cosa, y la semana que viene va a estar subida también la próxima clase correspondiente a la unidad 2. Hasta la próxima. Disculpen acá, siempre me pasa lo mismo. Este es como el... Ahí está, ahora sí lo encontré. Adiós.